Muy bien, seguimos sobre este enorme tema que es un golpe de Estado y que Uruguay ya lo sufrió lamentablemente, y tanto lo sufrió que no se habla de eso, que está oculto a la opinión pública, que puede sonar a la opinión descabellada de un periodista, como es mi caso, que puede sonar a la teoría del complot político, al autobombo periodístico para generar un público sobre la base del escándalo noticioso de que hubo un golpe de Estado, de que es una expresión demasiado fuerte, demasiado temeraria. Y no es así, es mucho más sencillo de lo que les pueda parecer. Es mucho más concreto, más simple. Un golpe de Estado es un golpe institucional a las instituciones del Estado, a las instituciones de un modelo que precede al modelo político que quiere tirar abajo, derribar esas instituciones. Por supuesto que está el mecanismo revolucionario, eso es otra cosa, que es cuando ya se cuenta con el consenso popular muy grande, masivo, porque se generó el humor social adecuado, que también es muy nefasto, para instalar un régimen totalitario, como pasó en la Alemania nazi, como pasó antes en la Italia fascista de Mussolini, como pasó desde 1917 en adelante con la Rusia soviética comunista, con Lenin y con Trotsky, y luego profundiza ese proceso con Joseph Stalin, y así con varios más, durante un proceso histórico terrible de 72 años, como ocurrió con Cuba. Esos son regímenes totalitarios que instalan tiranías y pueden presentar la imagen de un dictador, pero que está cobijado por ese régimen totalitario, está representando a ese régimen totalitario. Ese fue el dictador Hitler, pero bajo el régimen totalitario del Partido Único. El dictador Joseph Stalin bajo el régimen totalitario del Partido Único. El dictador totalitario fascista de Benito Mussolini bajo el régimen totalitario. El dictador comunista de Nicolás Maduro bajo el régimen totalitario del Partido Único, de esa expresión única, concentrando el poder en el Ejecutivo. El dictador Fidel Castro antiguamente bajo el régimen totalitario comunista. Pero también se puede arribar a un modelo totalitario, a un régimen, a través de un golpe de Estado, y ese golpe de Estado puede ser o violento por la fuerza, golpe de Estado de naturaleza militar, o un golpe de Estado técnico, es decir, usufructuando la vía legislativa y los mecanismos democráticos de mayorías para obtener mayorías o no en el Parlamento para llegar por mayoría al gobierno, como así lo hizo el Frente Amplio durante 15 años, y obtener mayorías parlamentarias o llegar a acuerdos parlamentarios, como así se hizo, porque determinado tipo de leyes requieren ciertas mayorías, algunas mayorías absolutas, eso es el total de los componentes por encima del resto. Y están las mayorías especiales, que es un régimen muy particular de mayorías calificadas que requieren, hay leyes que requieren ser aprobadas por las dos terceras partes de todos los componentes de cada cámara, es decir, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, equivale a eso a una mayoría muy especial de dos terceras partes de todos los integrantes de la Cámara de Diputados, 99, y de la Cámara de Senadores, los 30 más el vicepresidente en calidad de senador, 31, que logren obtener los dos tercios de ese total de los componentes en votos afirmativos para promulgar una ley que derogue otra, pero eso refiere a leyes de orden público, por ejemplo, un código, el código penal, el código civil, el código del proceso penal, como pasó en Uruguay. Y cuando se logra eso, que incluso se logró por unanimidad prácticamente, se logró por unanimidad, se arribó a determinadas leyes de orden público que modificaron sustantivamente nuestras instituciones, básicamente poder judicial, le dieron otra estructura, rompieron su independencia, lo fragilizaron muchísimo, típica estrategia del populismo revolucionario, pero también pervirtieron la función legislativa del poder legislativo, que comenzó a actuar como una escribanía al servicio de los dictámenes que el poder ejecutivo daba a modo de proyectos de ley. Entonces voy a ir a esta lectura
que tiene que ver con este tema del golpe de Estado térmico. El golpe de Estado térmico es a través de la vía legislativa, a través de la técnica legislativa, a través de la técnica institucional, no por la vía armada, pero es exactamente igual de violento o quizá peor desde el punto de vista institucional. Entonces, esto conversaba ayer con una queridísima amiga, muy preparada en estos temas, y con amigos también que están muy inquietos con todo esto, a raíz de una noticia que se publicó en la diaria respecto a que, bueno, la Comisión de Familiares o la Organización de Familiares de Memoria, Verdad y Justicia recuperó otro centro carcelario para convertirlo en un monumento histórico de aquellos centros militares de reclusión durante el gobierno de facto cívico-militar entre los años 1968 a 1985. Esto se comunica en la diaria. Este hecho está amparado por la ley 18.596. Te repito, este hecho está amparado por la ley 18.596 del año 2009, que promulga la situación histórico-política en nuestro país de terrorismo de Estado entre los años 1968 a 1985. La ley 18.596 reconoce, a su vez, esta ley que nos dice que hubo terrorismo de Estado entre el año 68 y el 85 del siglo XX, reconoce el derecho de reparación integral. Fíjense lo amplio de esta expresión legal, fíjense la amplitud que tiene esta expresión legal promulgada, que pone en boca de nuestro Estado decir que fue terrorista, que hubo un Estado ilegal, que hubo un Estado terrorista, que hubo terrorismo de Estado, como en Venezuela, como en Cuba, como en Corea del Norte, y que aquellas víctimas tienen el derecho de reparación integral. Es decir, reconoce el derecho de reparación integral de aquellas personas que se consideran víctimas del terrorismo de Estado bajo la actuación ilegítima de éste en el periodo comprendido desde el 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985. Esta ley que nos dice que en verdad hubo un Estado ilegal, un Estado ilegítimo terrorista desde el año 68. No se animaron a decir que hubo crímenes de lesa humanidad o terrorismo de Estado con víctimas desde ese año. Entonces te dicen, dentro de ese marco histórico de ese Estado terrorista, a partir del año 1973, es decir, a partir del 23 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985, ocurrió que hay un montón de víctimas de personas que tienen el derecho a ser reparadas integralmente de parte del Estado por esta ley. Y ahí viene toda la andanada que yo siempre les comento de las reparaciones patrimoniales, indemnizaciones económicas, pensiones vitalicias, etcétera, donde ya el Estado uruguayo, según las investigaciones del periodista de investigación Álvaro Alfonso, ya llevamos gastados 1.200 millones de dólares, de acuerdo a esta reparación integral. Muy abarcativa, reparación integral, es decir, reparación de la situación laboral, reparación del escalafón laboral, es decir, del grado laboral, reparación patrimonial, es decir, reparación de pronto el dinero de una casa, además de una casa, de coches, de cuentas bancarias, reparación a través de una pensión, pensiones heredables. ¿Se dan cuenta? Reparación integral, recuperar trabajo, el grado laboral. A pesar de que no estuvieron acá de pronto 15, 20 años que no estuvieron en el país, vuelven y recuperan un grado laboral como si hubieran trabajado, con esos salarios que corresponden a ese grado laboral, recuperar el trabajo dentro de la función pública, porque muchos cumplían funciones, eran funcionarios públicos también, recuperar ese trabajo, o que el Estado busque la manera de que recupere esa situación laboral, recuperar una casa o más de una casa, como te decía, una cuenta bancaria, etcétera. La ley fue promulgada el 18 del mes 9 del año 2009. Es una ley del 2009 bajo la presidencia de Tabaré Vázquez. Me dice después un amigo, lo que me imagino que no mencionaron que esa cárcel estaba a cargo de monjas. Sí, lo mencionaron, pero yo le respondo, lo que importa de este tipo de noticias es hacer ver cómo alimentan una mentira histórica
servicial al relato marxista, los que atentaron contra el Estado, los que provocaron conmoción interior, distorsión, ocuparon facultades, ocuparon centros públicos como hospitales, ocuparon escuelitas públicas, mataron mucha gente, atentaron contra instituciones, mataron militares, mataron cabos, soldados, mataron policías, agentes de policías, hicieron ocupación, robaron empresas financieras, robaron bancos, detonaron bombas, mataron civiles inocentes. Instalaron una enorme red de cárceles a la que le llamaron la cárcel del pueblo, donde ahí ataban gente, torturaban, llegaban a atarle la boca, los dejaban días a la intemperie sin comer, es decir, aplicaron tortura de todo tipo, submarinos, golpes con palos, sometidos a lugares muy húmedos y fríos, donde sus necesidades básicas las tenían que hacer ahí mismo y quedarse con ellas, soportando todos los olores, torturaron, por lo tanto, hicieron privación ilegítima de libertad, privación forzosa, también desapariciones, y amenazaban las instituciones democráticas del Estado. Los que le pusieron un revólver en la cabeza y en el pecho a las instituciones democráticas de nuestro Estado, es decir, los que atentaron contra el Estado unilateralmente, luego, siendo gobierno, promulgan esta ley que nos dice que nuestro Estado fue terrorista. Todos los que cayeron, todos los presos políticos que dicen ellos, los desaparecidos, todos son integrantes del Partido Comunista o del MLN. No es casualidad. Todos fueron integrantes de una manera o de otra del Partido Comunista y del MLN. No hay gente común y corriente, no se persiguió a la población, no se hizo lo que en Venezuela. No se provocó encarcelamiento de multitudes, amedrentamiento a través de un acto electoral, por un simple acto electoral. Se eligió a nuestras autoridades en esos años, en el marco del año 68 al 73. Nació el Frente Amplio, nació la FEU. Hablan de un acuerdo con la Congregación del Buen Pastor, esta organización de la memoria, verdad y justicia, que además no se trata de memoria, se trata de historia. La historia es la ciencia que recopila datos, que compendia datos de acuerdo a un rigor de metodología de investigación, confirmación, chequeo de fuentes confiables, de certificación de fuentes. Es la recopilación de datos para sistemáticamente reconstruir los hechos de la historia. La memoria no falla, es subjetiva, puede ser débil, frágil, nos miente, adultera los hechos. No se trata de hacer memoria, se trata de hacer historia. Pero instalaron toda esta semántica del neologismo marxista de memoria, verdad y justicia. Desde la memoria no obtenés verdad, solamente desde la historia, como ciencia, desde la investigación histórica, y rompieron el relato histórico de los hechos, porque ahora hay una versión unilateral ideológica en una narrativa histórica de esos hechos, de acuerdo a esta ley, que provoca desenlaces institucionales jurídicos inevitables, al extremo de que ANEP, en este gobierno, aceptó la enseñanza del terrorismo de Estado como versión histórica a los estudiantes de preparatorios. No sé si lo sabían ustedes. La ANEP instaló en los contenidos de historia para bachillerato la narrativa de que acá ocurrió terrorismo de Estado. Y también que hubo terrorismo contra el Estado. Queda licuada la cosa. Hubo un terrorismo contra el Estado, pero el Estado fue terrorista. Lo raro es que el Estado fue terrorista del 68 al 73. Y todos estos grupos terroristas contra el Estado unilateralmente vienen provocando distorsión en esa historia desde el año 1962, atravesando todos esos años y trasvasando 1973 porque estaba complicada la mano hasta 1976 por lo menos. Es claro que, bueno, la congregación de monjas del Buen Pastor fueron, digamos, intercedidas por esta organización que les explicó a las monjas que hay una ley que determina que tuvimos terrorismo de Estado, llegaron a un acuerdo para que entregaran a la Organización de Memoria, Verdad y Justicia este lugar. Es claro que el catolicismo hoy por hoy es zurdo, el Papa San Fracaso le llamo yo, ¿no? O el Papa Fracaso, presentó
presentó prontamente su nuncio apostólico ante el gobierno reelecto de Venezuela, este gobierno fraudulento, terrorista de Estado, criminal de guerra, mentiroso, que no es reconocido por el Centro Carter, centro asesor, centro referencial, asesor, consultor de la Organización de las Naciones Unidas, que no lo reconoce Estados Unidos, la Unión Europea tampoco, gran cantidad de países de América Latina no reconocen la reelección. Hasta Ignacio Lula da Silva está planteando que se hagan otra vez las elecciones. Boric plantea que se hagan otra vez las elecciones, que se vuelvan a hacer las elecciones. La oposición dice que tiene todas las actas porque son las actas oficiales. Después, mañana les voy a dar un informe de cómo se vota en Venezuela y por qué esas actas ya están todas y todas desglosadas, reconocidas por el Centro Carter, por la ONU, por la OEA, pero claro, se le dan vuelta a tres países de tres regímenes comunistas, como pasó con México, Brasil y Colombia, y cuando los comunistas callan, encubren, entonces callaron, no dieron el voto y no permitieron que la OEA también declarara que no reconoce ese acto electoral. Sin embargo, el Papa San Fracaso, el Papa Francisco, presentó prontamente su nuncio apostólico ante el gobierno reelecto de Venezuela. ¿Y qué es el nuncio apostólico? Es el embajador, porque el Vaticano es un Estado, tiene responsabilidades de Estado y se comporta como un Estado, igual que Uruguay, que Argentina, que cualquier Estado. Y presentó su embajador, ya lo presentó rapidito, rápidamente. Ya se saludaron con mucha sonrisa. Es decir, que el Papa San Fracaso reconoce la legitimidad de esta reelección respecto a este dictador del régimen totalitario de Venezuela. Todo dicho, ¿eh? Si todo el cambio arrancó, me dice acá un amigo, sí, todo el cambio arrancó con el Concilio Vaticano II. Exacto, le respondo yo, es muy largo ahora hablar de eso. ¿De qué año es la ley? Me pregunta esta amiga, y le digo, del 2009. Precisamente, esta ley que dice que acá hubo terrorismo de Estado es la ley 18.596, promulgada el 18 del mes 9, es decir, del mes de septiembre del 2009. Esa ley lo que propone claramente es promulgar justicia de lesa humanidad, porque si está diciendo que hubo terrorismo de Estado, le hace decir a nuestro Estado, a nuestro país, que fue terrorista en esos años, por lo tanto, tiene efectos jurídicos inevitables, va a surtir efectos jurídicos. Estaba encapsulada porque no tenía la institucionalidad para hacer aplicar los efectos jurídicos que son el desenlace natural de una ley de esas características. Bueno, por lo tanto, en el 2017 se va a dar esa santa trinidad marxista que nos da el golpe de Estado definitivo al Poder Judicial y a nuestros juicios de garantías, a nuestro debido proceso, en definitiva, a nuestro Estado de Derecho, porque a partir de ahí se va a dar el efecto dominó de una legislación en materia penal que desobedece absolutamente los principios constitucionales, los mandatos de nuestra Constitución, nuestra tradición jurisprudencial, nuestra tradición doctrinaria, nuestra tradición penal legislativa y nuestros mandatos constitucionales. No tiene, para mí no tiene perdón histórico este gobierno, que con mayorías absolutas esto no lo rectificó, no lo cambió, no lo modificó y no le explicó a la población. Se hizo el chancho rengo, esto siguió adelante, se profundizó, hasta quedó con un fiscal interino en Fiscalía General de la Nación. Y siguió con otro fiscal Tupamaro, que está inhabilitado incluso para ser funcionario público en ese caso, que está llevando a cabo una actividad ilegal, un acto administrativo impropio, sin garantías judiciales, gente va presa por simplemente haber integrado el ejército en esos años, cuando eran subalternos de un proceso cívico-militar de facto, que fue un estado de excepción, no fue una dictadura a través de un golpe de Estado. Lo decidió el propio Estado uruguayo democrático a través de su Asamblea General porque se activó el dispositivo de los artículos 31 y 168 que hacen a la teoría de la seguridad del Estado, la seguridad nacional, que es el mecanismo de inmunidad que tiene una democracia republicana representativa. No tienen perdón. No tienen perdón histórico con esto que hicieron en el marco de la eliminación de la independencia de nuestro Poder Judicial cuando promulgaron en este mismo año, 2017, las leyes de Fiscalía General de la Nación
y la ley del nuevo Código del Procedimiento Penal junto a la ley de Fiscalía de Lesa Humanidad en este contexto, porque si no, no lo podían hacer. La Fiscalía de Lesa Humanidad tiene acción institucional, puede tener resortes de acción institucional porque promulgaron leyes como la Fiscalía General de la Nación, que le da plenos poderes a los fiscales a través de un estatuto interno llamado Instrucciones, creada por el ex fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, miembro integrante del Partido Comunista del Uruguay, y esta ley del nuevo Código de Procedimiento Penal, que a la primera etapa penal, bueno, la define como fiscal acusatorio adversarial, otorgándole plenos poderes a los fiscales, eliminando la presencia del juez, eliminando las garantías del juez ante los acusados o denunciados, como lo dice la Constitución. Elimina al juez que la Constitución establece como un mandato constitucional para darnos garantías en un debido proceso. Por lo tanto, hay un golpe de Estado técnico, porque los golpes de Estado tienen que ver con qué, con debilitar la institucionalidad o tirar abajo, echar por tierra una institución importante del Estado. Y las más importantes son los tres poderes del Estado. Basta con que uno se tire para que se dé el efecto dominó. O tiran el Poder Ejecutivo, o el Poder Legislativo, o el Poder Judicial. Y en nuestro país se trabajó por esa vía más oblicua, más invisible, de tirar abajo el Poder Judicial, de terminar con su independencia, de terminar con su autonomía e independencia y concentrar todo en funcionarios del Poder Ejecutivo a través de un régimen de institucionalidad descentralizada, es decir, de un servicio descentralizado, inconstitucionalmente legislada también, porque los artículos 185 al 201 establecen que en nuestro Estado los servicios descentralizados y los entes autónomos solo pueden ser creados a los efectos de tener fines comerciales e industriales. Este fue un gran golpe de Estado técnico, el más grande, desde esa trinidad marxista, de esas tres leyes del año de la desgracia, 2017, que contó no solo con la anuencia, sino con la coautoría de todo el sistema político que hoy se ve representado en gran medida por este gobierno, me refiero a la oposición de aquel entonces, del último gobierno del Frente Amplio, hoy se ve representada en gran medida por el Partido Nacional y el Partido Colorado. Esta ley del 2009 no podía surtir efectos jurídicos hasta que no se creara esta nueva justicia penal que fue creada a su medida. Por eso hablo de la Santa Trinidad marxista que nos dio el golpe de Estado a nuestra verdadera Santa Trinidad Republicana Democrática, que son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Les dieron el golpe de gracia, derribaron el funcionamiento pleno, verdadero, de nuestra República Democrática como un Estado de Derecho a través de este trígono, digamos, de esta trinidad de estas tres leyes del 2017. Y este gobierno mutis por el foro. Dejó todo como estaba y no le hablan a la población. Que estos sean los temas a debatir de verdad. Y acá está, sí, el corazón de la seguridad pública, acá está el corazón de la profesionalidad de la policía, acá está el corazón de cómo mejorar toda la seguridad pública, acá está el corazón de la economía penal para que el Estado tenga herramientas necesarias. ¿Para qué? Para poder combatir al crimen organizado. Todo esto es el corazón del que no se habla y se tocan estos temas fuera de contexto, atándolos con alambre, incluso en la artimaña narrativa de un relato demagógico, de todos lados, de todas partes, porque acá yo al menos visualizo que el sistema político uruguayo funciona como un todo, cómplice de esta conspiración contra nuestro Estado de Derecho. La seguimos mañana. Sí, para seguir viendo y preguntando, lamentablemente, en dónde estamos.